La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tal? Un saludo cordial a todos los televidentes y a los internautas del país. Sean ustedes bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, un programa donde queremos profundizar en los temas de esta Colombia en la que todos cabemos, un país maravilloso que tenemos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del Banco de la Salud, de la ADRES, que es toda la administradora de los recursos del sistema de salud. Estoy con el director de la ADRES, el doctor Félix León Martínez. Doctor Félix, ¿cómo está usted? Muy bien, Francisco, muchas gracias. Qué bueno que esté con nosotros para que nos explique muy elementalmente cómo se maneja todo el sistema de la plata de la salud, que es un tema tan sensible hoy en Colombia, ¿no? Doctor Félix, empecemos. ¿Cuánta plata le llega al sistema? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cuánta plata le llega cada mes y cómo la van distribuyendo? A ver, el sistema cuenta para este año con 115 billones de pesos. Es un monto extraordinario. ¿Cuánto, perdón, doctor? 115 billones para este año. Billones, 115 millones de millones. Ajá, para la salud. Para ser claro. Es que equivale a un 20% del presupuesto nacional, más o menos, aunque no todos los recursos vienen del presupuesto nacional. 2/3 de los recursos vienen del presupuesto nacional y 1/3 de los recursos vienen de las cotizaciones tuyas, mías y de todos los trabajadores. Esa es la forma de financiar la salud. Hay algunos recursos adicionales de coljuegos, bueno, pero son recursos pequeños y territoriales. Entonces, del presupuesto nacional y del Sistema General de Participaciones, que está en el presupuesto nacional, llegan pues, mensualmente más de 6 billones de pesos, que hacen parte para el pago de los servicios de salud en el mes y de las cotizaciones un poco más de 3 billones de pesos y otros, estamos con lo que se juntan los 10 billones de pesos mensuales largos que hay que pagar por servicios de salud. De lo que yo pago o usted paga, cada uno de los colombianos pagamos en su salud, cuando paga en su salud, ¿cuánto llega mensualmente? 3 billones, de un poquito más de 3 billones de pesos. Eso sería para el contributivo. Para el contributivo, que cuesta 4 billones al mes, lo que quiere decir que el otro billón lo tiene que poner el presupuesto nacional. Que es una de las cosas que, por ejemplo, la gente no sabe. No toda la plata que yo doy para la salud en el régimen contributivo no alcanza. El Estado tiene que subsidiar. Tiene que subsidiar porque los patronos se retiraron de cotizar desde el año 2017. Esa cotización debería significar este año pues unos 6 billones mensuales. Sí, porque esa era como la lógica, ¿no? Uno pagaba su sistema de salud, pagaba una parte el empleado y otra parte la pagaba el empleador. Esa es la seguridad social tradicional que viene desde Bismarck en Alemania a comienzos del siglo XX. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo quitaron? Bueno, aquí se pensó en una época que el país era un país rico, petrolero, y entonces que no era necesario que las empresas hicieran aportes a la seguridad social, que el gobierno podía pagar todo, y efectivamente se exoneró a todas las empresas privadas. Las públicas sí pagan, es el 8,5% de aporte. A todas las empresas privadas de pagar la cotización a salud del 8,5% del salario que pagaban, hasta 10 salarios mínimos, solo pagan por encima de 10 salarios mínimos. Bueno, doctor, entonces nos entra esa plata para el contributivo y el subsidiado sí, el gobierno da todo. El subsidiado está el Sistema General de Participaciones y Presupuesto Nacional. ¿Cuánto nos cuesta el subsidiado? Y algunos recursos de loterías, ¿cómo se llama?, de parafiscales departamentales que llegan a ADRES también. Ok. ¿Esa plata va para cuánta gente?
Son más o menos 4 billones lo que se gasta en cada régimen mensualmente. ¿Y va para 4 billones gente? largos. En el contributivo, cerca de 25 billones de pesos de personas, perdón, y en el subsidiado cerca de 28. ¿Y hoy la gente recibe igual atención? Se supone que es el mismo plan y se supone que es así, pero no recibe igual atención porque digamos que las EPS concentran los recursos en las ciudades, en las zonas donde viven, digamos, personas de más recursos, y han abandonado notoriamente los territorios dispersos del país, las zonas rurales y los barrios pobres de las ciudades, porque pues ahí, cuando esto es un negocio, a los prestadores les interesa poner el negocio donde tienen varias posibilidades de negocio, no solo el contributivo, sino que pueden vender particular. Entonces encuentras un gran crecimiento de servicios donde hay más dinero y un abandono de servicios en donde no hay tanto dinero. Claro. Ese es el efecto de cuando se privatiza y funciona con base en el mercado un sistema de salud. Genera inequidades profundas. Claro, ¿y qué control tiene el gobierno, en este caso el Estado, con su plata que entrega? Porque la entrega y mire que realmente se invierta en la salud de la gente. Bueno, ¿qué control hay? El único control que se tiene realmente hoy, gracias al giro directo que este gobierno implementó, es que la mayoría de ese dinero se vaya directo a las clínicas y hospitales. Que es lo lógico. Y a los proveedores de medicamentos, que es lo lógico. Entonces se le obliga a las EPS a que el 80% del dinero que recibe el mismo día se traslade a hospitales, clínicas y proveedores, lo que se llama el giro directo. Lo que no interviene el gobierno es cómo reparte ese dinero la EPS en los hospitales clínicos. Entonces hay muchos problemas porque con la integración vertical de negocios, por ejemplo, le pagan rápido, le pagan bien, le pagan más a sus propios negocios. Ellos tienen sus propias clínicas. Claro, entonces el sistema les permitió gastar la plata del país en sus propios negocios, que es una aberración realmente en cualquier sistema. Y también, cuando no son sus propios negocios, pues tienen un criterio de discrecionalidad a cada gerente de cada EPS. Pues si tiene mejores relaciones con unos, les paga más a esos, les quita recursos a otros con los que no tiene acuerdos o buenas relaciones, y es un manejo muy discrecional del dinero, ¿no? Y ese poder sí está en las EPS y el gobierno no puede controlarlo. Por eso pidió una reforma para que dejaran de ser intermediarias financieras las EPS, pero desafortunadamente, a pesar de que la Cámara de Representantes lo aprobó 2 años consecutivos, la Comisión Séptima del Senado lo bloqueó y ni siquiera quiso discutir el proyecto. Usted nos explicó que entran más o menos al sistema unos 3 millones mensuales, que es la plata que pagamos en el contributivo, para que atiendan a la gente, pero que además el Estado, más otros, loterías, juegos, en fin, se tienen que juntar como 10 billones de pesos cada mes para la atención de salud de la gente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque ustedes han encontrado, inclusive usan la tecnología para mirar cuál es el problema. ¿Por qué es que a la gente no se le da un buen servicio, pagándole toda esa plata? Lo primero que hay que decir es que las EPS son un desastre informativo. O sea, no le responden al país por el dinero con una información adecuada de servicios y costos. Unas lo presentan mal, otras inflan los servicios, otras se encuentran unos sobrecostos impresionantes, otras en el subsidiado ni siquiera presentan información, se gastan 40 billones y no presentan información al país de cómo gastan detalladamente sus recursos. Pues esto es una cosa absolutamente inaceptable en cualquier otro país del mundo, que tengan esa discrecionalidad de manejar recursos del gobierno a tal nivel y de los colombianos sin rendir cuentas detalladas. Muy pocas rinden cuentas y cuando uno revisa esas cuentas se encuentra pues un gran desastre en las cifras. Lo que tú has oído de esos análisis, atención de fallecidos, una persona trasladada en ambulancia 125.000 veces, sobrecostos de medicamentos de $500 millón por año, es decir, una cantidad de ineficiencias en el gasto terribles que hace que los recursos no alcancen. Increíble. Lo que hay que decir es que el gobierno, en este caso la ADRES,
mensualmente paga cumplidamente, le paga la plata. Explíquenos eso, doctor. Bueno, esto es una precisión cronométrica. El tercer día hábil de cada mes, ADRES recibe los recursos del Ministerio de Hacienda, del Presupuesto Nacional y Sistema General de Participaciones. Y el quinto día hábil de cada mes, es decir, 2 días hábiles después, la está colocando en las EPS del régimen subsidiado y en 4.000 clínicas y hospitales que atienden el régimen subsidiado. Y todas las semanas, de lunes a jueves, desde el primero de cada mes, recogemos cotizaciones, las tuyas, las mías y las de todos los colombianos. Los viernes se liquida, se le comunica a las EPS cuánto tienen y el lunes se está girando todas las semanas sin falta. Esto es cronométrico. Esto nunca ha fallado. Las EPS reciben los recursos de la UPC adelantados cada mes. Pues cerca de 8 billones de pesos. 8 billones y medio de pesos ¿Mensual? por UPC, más otros recursos que se le pagan, porque por UPC son 8 billones y medio, pero se les paga también presupuestos máximos para los medicamentos especiales que no están en el POS, se les paga también unos recursos de promoción y prevención, se les paga adicionalmente incapacidades, licencias de maternidad. Bueno, se pagan otras cosas adicionales en el sistema que hace que sumen en total los 115 billones de los que estamos hablando. Y explíquenle a la gente, doctor, cómo es la unidad de pago por capitación. Es decir, por cada persona en Colombia, el Estado paga una plata. En este momento... Y aumentó además, ¿no? Aumentó enormemente este año, aumentó la UPC. El gas en la UPC nominalmente aumentó 9,5% en el contributivo y un 16% en el subsidiado, pero como a eso hay que agregarle que la población envejece y que como se paga diferencialmente por grupo de edad, es decir, por un viejo se paga más que por un joven, las personas de 49 años pasaron al grupo de 50, que cuesta más, los de 59 pasaron al grupo de 60, y eso quiere decir que un 20% se corren al grupo siguiente, que es más costoso. Eso no significa otro punto y medio adicional al incremento de la UPC. En consecuencia, pues estamos pagando en conjunto un incremento del 15% este año, 12-13% en el contributivo y 18% en el régimen subsidiado. Es un incremento enorme y sin embargo la plata, como ven ustedes, no sigue sin alcanzar. O sea, y además si hubiéramos aumentado un 30, tampoco, esto es en buena medida un saco roto con muchos intermediarios, muchos negocios ganando dinero, mucho rentismo detrás de los recursos del Estado y muy poca eficiencia en la prestación de servicios de salud a la población. O sea, el Estado no tiene el control del dinero, lo tienen son las EPS. Eso dice la ley y eso es lo que pretendíamos acabar con la reforma, que es recuperar el control del manejo financiero del sistema. ¿Y eso qué ventajas tendría? Para que se lo explique a la gente. Bueno, en todos los países normalmente se asignan recursos, digamos regionalmente en función de la población, se analizan los servicios que prestan y se distribuye, digamos, más técnicamente, más planificadamente los recursos. Y no depende de los negocios que hagan una serie de personas, buenos o malos, como depende aquí, que se encuentra unos hospitales ganando un dineral impresionante en el Putumayo. Dicen, ¿de dónde surge un hospital con tantos millones de utilidades en el Putumayo? Sí, y unos negocios que aparecen de la noche a la mañana de atención domiciliaria o de cuidados de pacientes con cientos de miles de millones. Pues son cosas muy curiosas en el sistema, o unos sobrecostos en medicamentos pues enormes. Esos son ineficiencias, fugas, controles que hacen que los recursos de la salud no se conviertan efectivamente en lo que la población necesita. Claro. La reforma a la salud traía un capítulo muy importante para la atención primaria en salud. Es decir, que no todo, cuando yo me enfermo, cuando las personas se enferman, no tienen por qué salir corriendo a las clínicas o a los hospitales a urgencias, sino que el sistema debe tener la opción y la competencia para manejar, por ejemplo, en centros de salud o en hospitales de primer nivel, manejar a los pacientes generalmente, que son la mayoría, en atención primaria en salud. Solo los casos grandes los remitimos a tercer nivel o a un cuarto nivel.
Efectivamente, así funciona en cualquier país desarrollado. Es lo que debe ser, ¿no? Si uno exceptúa a Estados Unidos, que es un desastre en sistema de salud, todos los países de Europa o de Asia, Japón, Corea, China incluso tienen sistemas de salud muy planificados, muy organizados, todos tienen centros de salud funcionales. En cada barrio, tú llegas a un barrio en Madrid, tienes que inscribirte en el centro de salud del barrio y tienes que inscribir a los hijos en el colegio del barrio. Imagínense. Y tienes que registrarte, empadronarte en el barrio para los distintos servicios. Y ahí recibes todos los servicios y de ahí te mandan cuando lo necesites al hospital o a la clínica, a los servicios que necesites. Pero ese centro de salud es muy eficiente, es muy oportuno, siempre está a mano y siempre te atiende el mismo día o al día siguiente a más tardar. ¿Y qué pasó entonces? Hoy el sistema en Colombia nos funciona es al contrario. Pues sí, las EPS les dio digamos, un manejo economicista malentendido. Se vuelve un negocio. Que a esto les doy, me atiende todas estas personas en primer nivel por 20.000 pesitos mensuales, ¿sí? Y me les da de todo. Pero lo que el contratista hace es recibir los 20.000 pesos y cerrar los servicios lo más posible, para ganar plata. Y eso hace que la consulta no sea oportuna nunca y que la paciente que tiene fiebre, que tiene, sí, pues como le dan una cita para dentro de 8 días o para dentro de 15 días, pues se meta en el servicio de urgencias del hospital más cercano. Y tenemos reventados todos los servicios de urgencia del país porque la atención básica o primaria no es oportuna ni adecuada. Y eso significa también unos sobrecostos enormes, porque es mucho más barato esa atención oportuna en el centro de salud que la entrada a un servicio de urgencias donde un dolor de cabeza se traduce automáticamente en un TAC de cráneo. Eso es una tragedia más humana, como dicen ellos, de la crisis. Es inhumano que una persona no sea atendida en su centro de salud por una dolencia normal, una gripa, una fiebre, y tenga que sentarse horas en un servicio de urgencia en una silla RIMAX. Yo llamo este sistema de salud el sistema de la silla RIMAX, porque esa señora con fiebre la van a sentar en una silla porque para un hospital esa paciente no es urgente. Hay otras urgencias, hay una clasificación de triaje que se llama, entonces unos pacientes son atendidos primero que otros en servicios de urgencia congestionados. Y esta paciente que ha debido ser atendida cómodamente en su centro de salud acaba esperando horas incómodas, sentada en una silla de rimas en un servicio de urgencia. Un documento del BID de 2023 dice que Colombia estaba gastando 3 billones de pesos en urgencias innecesarias. Increíble. O sea, esto se ha documentado, pero no hay manera de cambiar esto. Un balance muy triste porque se ve la voluntad política, un presupuesto que sube, estamos hablando de 115 billones de pesos para este año en salud, que le dan, el sistema se lo da a las EPS y no le prestan un buen servicio a la gente. Y le estamos explicando, doctor, dónde es que está el problema, en un sistema que lo manejan los privados, sin mayor control, haciendo más o menos de la salud un negocio y lo que se les da la gana. Sí, básicamente es eso, es un negocio y por eso la reforma planteaba suprimir esa intermediación financiera y racionalizar el uso de los recursos. Si bien invitó a las EPS a que se quedaran administrando, organizando los servicios, pero no manejando el dinero. Que es lo lógico, ¿no? Sí. Es lo lógico, además todas están quebradas y no tienen patrimonio siquiera propio, de modo que eso no se permite en el sector privado, entre otras cosas, ¿no? Sí. Que las empresas funcionen sin capital y sin patrimonio, porque en ese momento están trabajando con la plata de otros. El Estado sin tener un peso propio. Y así son la mayoría de las EPS por la legislación que han venido de gobiernos anteriores. Pagándole cumplidamente. Sí. En los 5 primeros días del mes se le está pagando. A unos señores dueños de nada. Imagínese usted. Bueno, allá veo una propuesta interesante y es que haya como un banco, que el Estado compre los medicamentos y la distribución esa puede ser privada. ¿Cómo es tan interesante esa propuesta? Bueno, ahí hay un campo muy grande de posibilidades como en el manejo de los recursos, que por ejemplo prioriza que un 30% o cerca de un 30% se queden en el territorio, porque esa es la norma a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se queden cuidando de la salud de la población. En el campo de medicamentos, lo que uno encuentra en los países desarrollados,
que tienen sistemas de salud sólidos, Inglaterra, el que tú quieras, es que lo que hacen es comprar centralizadamente los medicamentos para el sistema. Ya la distribución puede ser a través de distintos sistemas, farmacias, etcétera, etcétera, Sí. pero el precio lo regula el Estado porque la compra. Aquí hay mucho monopolio, mucha patente de empresa transnacional. Entonces, como es monopólica, pone el precio que quiere, pero también el Estado cuando compra centralizadamente, yo también soy monopolio, y discutimos de monopolio a monopolio el precio, y tiene mucha más capacidad de negociación de precio cuando compra para todo el país que cada comprador individualmente. Entonces se logran unas economías de escala en medicamentos enormes y lo que resta es un sistema de distribución eficiente. Pero sí, es el Estado normalmente el comprador en los países desarrollados. Sí, la propuesta estaba a través de la rebaja, ¿no? Que ya es del gobierno. Sí, pero entiendo que hay algunos convenios ya de la nueva EPS con la rebaja para suplir, por ejemplo, medicamentos que no entregan los distribuidores normales, como una segunda opción si el paciente no le entrega el medicamento de la empresa contratada que tiene en las farmacias, tiene que darle un voucher para que vaya a la rebaja a reclamar su medicamento. Eso hay que darle una segunda opción a los pacientes, no se pueden quedar con el no me entregaron. Claro. Pero pues a nadie le importa. El contratista si no entrega gana más plata. Es el contrato de la EPS. La EPS si no le entrega también pues no gasta. Entonces pues son incentivos perversos de estos negocios. Porque es que las EPCs dicen que no tienen plata. No, a ellos nunca les alcanzará, no, nunca les alcanzará porque ellos pues son un sistema de distribución de recursos públicos básicamente y cuanto pedirán más y más y más cada vez, inclusive presentaron un proyecto de ley al final de la legislatura anterior que presentó una senadora, pero se veía que era un proyecto hecho por la CPS, hasta venía en inglés, el computador no decía año sino ano, y etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente era un computador de un asesor de una universidad norteamericana que les escribió el proyecto de ley, y el proyecto de ley decía más o menos, gasten todo lo que puedan y que el Estado pague. Eso no, pues se puede hacer, no lo puede hacer ni el sultán de Brunei y eso no lo hace ningún Estado del mundo. Es el Estado el que toma el control del gasto de los recursos. Incluso en los países desarrollados es el Congreso. Es la Asamblea Nacional la que decide si hay que aumentar el gasto en medicamentos o hay que controlarlo. Por ejemplo, un ejemplo de España, aumentó la partida para especialistas, disminuyó la partida de medicamentos, suprimiendo todos los medicamentos solares, cremas, ¿sí? Para controlar también el gasto del Estado. Pero las decisiones sobre el presupuesto en salud son decisiones que afectan a todos los ciudadanos y por tanto no son solo decisiones técnicas. Claro. Eso significa que se les presentan propuestas técnicas anualmente en estos países al Congreso de ajustar el presupuesto y se decide en consecuencia. Doctor, ¿cómo está la plata para enfermedades de alto costo? Pues las enfermedades de alto costo se llevan, yo diría, cerca del 15% de los recursos del sector salud. La mayoría de las enfermedades de alto costo están incluidas en la UPC, en el pago que se hace en la UPC, y solo hay algunos medicamentos que están por fuera de algunas enfermedades huérfanas. De las huérfanas. Que son medicamentos que usan pues pocas personas, huérfanas quiere decir raras, pocas personas, pero que pueden ser muy costosos. Estos medicamentos se manejan por un rubro adicional a la UPC que se les paga a las EPS, que se llama presupuestos máximos, en el que gastamos 4,5 billones adicionales. O sea, ¿se financia también la atención a enfermedades de alto costo y a enfermedades huérfanas? Adicionalmente, y se le paga a las EPS adicionalmente por esta atención. Increíble, ¿no? ¿Cómo está el pago y la plata para los profesionales de la salud? Que era el otro punto de la reforma. Este sistema pues ha maltratado a los trabajadores de la salud. Han acabado contratados sin derechos laborales por contratos de prestación de servicios, las auxiliares de enfermería que trabajan día y noche en las instituciones hospitalarias con
contrato de prestación de servicios que no les garantiza ni vacaciones, ni cesantías, ni nada, ninguno de los derechos laborales. Esta es la situación general de este negocio, el maltrato a los trabajadores de la salud, y la reforma pretendió acabar con eso y formalizar a los trabajadores que tuvieran todos los derechos laborales, pero no se dejó pasar la reforma. El punto hoy es que la salud la volvieron un negocio. Absolutamente, es un negocio. Y no se pudo reformar la salud en Colombia. No se pudo desafortunadamente, porque la Comisión Séptima del Senado, inclusive con senadores pagados por las EPS, sí. no permitió, ¿no?, que la reforma pasara. Sí. Bueno, en materia de tecnología, ya para cerrar, doctor, ¿cómo estamos? Para controlar tecnológicamente todo. Bueno, estos 4 años que el gobierno, de los cuales llevo yo 3 y fracción, me delegaron, el señor presidente me entregó esta función. El Banco de la Salud, la ADRES, ha tenido una modernización tecnológica impresionante, modificó su sistema de información y financiera y bancario con la última tecnología de Oracle, incluida la inteligencia artificial en el manejo financiero y en el análisis del manejo financiero. Publica todas las cifras, cada peso que sale del ADRES proveniente del giro directo del régimen subsidiado de una EPS a una IPS está publicado. Todas las clínicas saben. A control total y estricto. Y público, cada peso. Okay. Que sale el día que salió, a la hora que salió, que se giró cada peso a cada hospital, clínica, a cada EPS. Todo es público y tenemos esa capacidad de hacerlo en segundos, cientos de miles de transacciones, y de publicarlo al mismo tiempo y ponerlo a disposición de todos los colombianos. Eso en el manejo financiero. Creamos también un segundo elemento, que es la unidad de análisis del gasto en salud. Esa unidad de análisis, estadísticos, matemáticos, ingenieros, empezó por tomar las bases de datos que presentan las EPS para justificar el incremento de la UPC al ministerio, y empezó a encontrar toda clase de bellezas, de variaciones, de inconsistencias en esa información que le devolvemos en documentos al país y al ministerio para que tomen las decisiones de política que corresponden. Realmente pues, es una tristeza el manejo de información y el rendimiento de cuentas, como te decía, de las EPS, es una buena información sobre qué hacen y qué gastos. Algunas ni reportan, como señalábamos. Increíble. Y lo último, en guarachas, como decía Boyacá, lo último es que metimos ahora inteligencia artificial. Llevamos 9 meses trabajando con Amazon Web Service, después de convocar a las 4 grandes tecnológicas, para empezar a hacer en el sistema auditoría de cuentas con inteligencia artificial. La auditoría de cuentas médicas, nosotros pagamos los accidentes de tránsito, que no tienen seguro. Por ejemplo, el ADRES paga 40.000 cuentas mensuales, le presentan por accidentes de tránsito. Sí. Que por cierto, los accidentes de tránsito son una bestialidad en el país, 1 millón de lesionados al año y el 90% en motocicleta, ¿no? Cabe decir, esas cuentas llegan de todas las clínicas y hospitales, y ADRES protege con este sistema cuando no tiene seguro la moto o el vehículo, o el vehículo es desconocido, le paga la cuenta al hospital, de modo que el hospital queda protegido en el recurso financiero de esa atención, y el paciente queda asegurado que recibe atención. Esas cuentas pues siempre han sido engorrosas. Antes contratábamos 4 firmas de auditoría para sacar cuentas, pero ese sistema ya era hora que se modernizara. Entonces decidimos utilizar el gran desarrollo de la inteligencia artificial para empezar a procesar cuentas automáticamente. Y con mucha rapidez y eficiencia. Con mucha rapidez y eficiencia. Mientras, digamos, en el sistema previo, para auditar 10.000 cuentas necesitas un piso de auditores, para auditar 100.000 cuentas un edificio de 10 pisos de auditores, y para 1 millón de cuentas 10 edificios. Es un proceso muy engorroso en el sistema, claro, revisar cada papel, cada cuenta. Cuando ya ponemos a la inteligencia artificial a hacer eso. Hoy pagamos 40.000 pesos a las empresas auditoras por cada cuenta revisada, y nos demora 2 meses la revisión. Con la auditoría inteligente estamos llegando a hacer eso mismo en 2 días y a bajar el costo de 40 a 12.000 pesos por cuenta revisada. Pero eso va a ser una maravilla, no para el ADRES, sino que mañana habrá
capacidad de revisar todas las cuentas del país y de controlar todo el gasto del país. Esto se está convirtiendo entre la unidad analítica y la inteligencia en un gran hermano que está viendo todas las cosas raras que se hacen en el sistema de salud. Ahí está, el director de la ADRE nos acaba de mostrar, nos dio una ilustración muy interesante, cómo es que se gasta la plata de la salud, la plata que usted paga cada mes por la salud, más la plata que da el gobierno, que da el Estado colombiano por cada uno de nosotros. Quiero aclarar, también la dan los ciudadanos pagando el IVA. Ah, imagínense. Entonces, todo lo pagan los ciudadanos, todo lo pagan los ciudadanos. Exacto. Y cómo es que en un sistema macabro, tenebroso, donde la salud se volvió un negocio y donde no se ha podido controlar, y ahí tenemos el problema. Yo creo que era muy importante que la gente entienda por qué es que hay este problema, porque es que el gobierno está pagando, paga la salud, a usted le pagan a las clínicas, a los hospitales y a las EPS. ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué no prestan un buen servicio? Doctor Félix, gracias, doctor Félix León Martínez, Mucho gusto, Francisco. director de la ADRES. Un tema muy, muy sensible, pero que yo creo que necesitamos estárselo explicando a la opinión pública. Por supuesto que sí. Gracias, mi doctor Félix. A ustedes muchas gracias y nos seguimos viendo aquí en las entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.